Buenos días, profesor. De nuestro grupo, que es el número 12, nos ha tocado hablar sobre un tema muy controversial, que ha ido adquiriendo con el tiempo cierto grado de preocupación para la población y para el gobierno. Que a continuación, mediante datos, vamos a dar cuenta que todo tiene relación. Pero en sí, nuestra temática o nuestra controversia es una sola pregunta. Si considera que el narcotráfico puede influir en la música poderosamente o el narcocorrido es otra manera de contar su historia. De otra manera de ver la pregunta, podríamos decir que si considera que el narcotráfico se desarrolla independientemente del narcocorrido. Y bueno, los integrantes de este grupo son Desiree, Sonia, William y Jorge Andrés, quien les habla. Bueno, cabe un dato resaltar que uno de los primeros corridos corrido mexicano que se podría considerar como uno netamente dedicado al narcotráfico fue el Amapoliero en los años 30. Y bueno, a continuación yo les hablaré sobre el primer punto del por qué no consideramos que tiene que haber relación alguna entre el narcotráfico y el narcocorrido. Eh, Sabemos que por noticias, por tendencias, sabemos que México es uno de los países que está siendo azotado drásticamente por el alto índice de delincuencia, extorsión y narcotráfico, lo cual genera una sociedad en desorden, problemas con conflictos internos. Dentro de eso vamos a ver tres diversos factores, que el primero es factor social, factor cultural, factor político. En lo que es en los problemas sociales podemos decir que es la tendencia de ciertos jóvenes por moda de pertenecer a ciertas bandas o por la vida más fácil, ya que el gobierno no los ayuda. En lo que es los problemas políticos, nos referimos a los problemas gubernamentales, que son los problemas internos que desarrollan el mal manejamiento de las finanzas, la contabilidad, etc. En lo que es la relación con los altos mandos de los ejércitos, tiene que ver mucho ya que esto se empezó a popularizar con la entrada de Colombia al narcotráfico y la relación que guardaban con los altos mandos del ejército. Igual pasó con México, Honduras, Guadalajara y distintos países. En lo que es factores culturales, podemos decir de que México, ¿qué? Guadalajara no es país, pues. ¿Ah? Guadalajara no es país. Pero está muy bien lo que has hecho, pues, ¿no? Guadalajara no era un país. Y dije que era un país. Sí. Lo nombraste cuando estabas nombrando los países. Mi amor. Mi nombre es William David Fernández Guzmán y bueno, voy a estar hablando sobre el para un desarrollo de la organización. Bueno, viendo los narcocorridos, vamos a ver un poco de la historia, la cual se dio en la Revolución Mexicana, liderado por Pancho Villa, y de ahí comenzó literalmente a nacer ese término. Se divide en dos etapas. La primera etapa, que es, bueno, la primera etapa comenzó en los años 30, y bueno, se inspiró por el palote de José Rosales, que se dio en 1934, y también de Juana la contrabandista de Dueto Frontera. Luego de esto se dio la segunda etapa, que fue en los años 70, la cual se dio del contrabando y traición de los Tigres del Norte y el crimen de Culiacán de Chalito Sánchez. Bueno, estas no son las únicas materias, también hay varias, pero estoy sacando las más. Bueno, ahora en la actualidad se sigue escuchando más a menudo en los países latinoamericanos, especialmente en México, se puede escuchar en el Perú y en Colombia, mayormente. Entre ellos salen a mis enemigos de Valentín Elizalde y el Mochomo del Potro de Sinaloa. Bueno, hablemos un poco del pablote como un ejemplo, en parte al que las personas piensan o se generaliza de un narcocorrido, se refiere mayormente expresa una canción de narcotráfico, la cual eso no es verdad. Y el palote, bueno, como repito, es un ejemplo, ya que como fue la primera canción, bueno, la canción se refiere mayormente a la agresividad y la violencia, la delincuencia que hubo, mejor dicho, que se da en la canción sobre el palote, así se le conoce el nombre, y al final es donde muere. Bueno, viendo cómo se relaciona la canción, literalmente el cantante o el autor de la interpretación no está
generalizando, no se está yendo por el tema del narcotráfico, sino por otros temas que suceden en la sociedad, en las ciudades, en las zonas urbanas. Entonces, como se dice, hay una... Bueno, viene entonces lo que hemos estado explicando a cómo se llama el narcorrido, no tiene que ver nada con el narcotráfico, pero esto se ha ido viendo mayormente en las series y películas de narcotraficantes, por ejemplo Pablo Escobar o El Señor de los Cielos. Bueno, eso sería, mejor dicho, llamado narcocultura, como es el mismo nombre, es la cultura del narcotráfico y esas son sus canciones. Por eso se difiere bastante esos temas. Bueno, nuevamente hablando de la actualidad, ha habido problemas legales, por decirlo así, con el narcocorrido, porque en la ciudad de, bueno, en México se ha ido, ¿cómo se llama?, prohibiendo la canción por el supuesto violencia, agresión, por decirlo así, que impone las melodías. Bueno, entonces, hablando de todo esto, ya sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de los narcocorridos, en esta pequeña imagen podemos ver que en la parte derecha hay mariachis y en la parte izquierda hay representantes de los narcocorridos. Los mariachis es un género musical que predominó por mucho tiempo en el país mexicano. Los mariachis se connotaban machistas, ¿no? Debido a su vestimenta y a cómo connotaban algunas notas de la música. También se les denominó charros. Según Burgos, en el 2018 se dice que se deja de lado cantar mariachis, cantar canciones de amor, de desamor, para dar origen a los narcocorridos. Esto se da durante la última década. Hay una gran diferencia entre los mariachis y los narcocorridos. Es que los mariachis no es un género musical, porque se dice que abarca muchos estilos. Y aparte, como lo dije hace un momento, habla del amor y el desamor. En cambio, los narcocorridos sí es un tema musical que solamente se centra y hace referencia al narcotráfico. En esta otra imagen vemos que también los narcocorridos cuentan vivencias que los narcotraficantes contratan a sacerdotes para que bendizcan sus casas y las chacras donde producen la coca, que luego a través de químicos dan como resultado la droga. Estos sacerdotes reciben una recompensa a través de las limosnas que los narcotraficantes donan a las iglesias. Quiero enfocarme en Juan Viroche, que es un sacerdote que no aceptó este tipo de, de ofrenda. Él se negó. Y no solamente eso, él denunció a las autoridades. Sin embargo, según fuentes de periódicos mexicanos, nos dice que aparentemente él se habría suicidado. Pero los policías no creen, porque él denunció que había recibido amenazas de un narcotraficante famoso. Los sacerdotes también son solicitados para que hagan fiestas patronales. El país mexicano no está conforme que lo relacionen con la droga o que se emitan este tipo de canciones aludiendo a los narcotraficantes, sus hazañas, sus vivencias, su día a día. Según Martínez, en el 2011, el Congreso Chihuahua de México prohíbe la emisión de estos narcocorridos en las emisoras de radio. El país mexicano no avala este tipo de música, y mucho menos que este tipo de música se vea relacionada a la cultura mexicana. Según Rogelio Ramírez, en el 2012, dice que los narcocorridos son considerados como una descomposición desastrosa, social y cultural, debido a que las letras
que relatan estas vivencias de los narcotráficos incitan a la violencia, a la masacre, cómo logran los narcotraficantes sobrevivir. Citando un verso musical, con cuernos de chivo y bazuca en las nucas, volando cabezas al que se atraviesa, somos los mejores. Esta pequeña frase nos dice que los narcotraficantes no tienen miedo a las autoridades, no tienen miedo a ninguna entidad, sea pública o sea religiosa. O estás con ellos o estás en contra de ellos. Si estás con ellos, vives; si estás en contra de ellos, mueres. En conclusión del trabajo, sobre todo lo expuesto, los narcocorridos son canciones populares que hablan sobre la realidad social que atraviesa el país de México. La mayor concentración de cárteles se encuentra en Sinaloa. Las autoridades quieren frenar esta problemática impidiendo a las radios que emitan canciones compuestas por estos señores que son pagados por los narcotraficantes, que les cuentan sus hazañas, sus vivencias, y también se puede concluir que tienen un lenguaje muy brusco, muy violento. Hasta me atrevería que decir que pueden incitar a la población a una violencia colectiva, debido a que los narcotraficantes se alojan en pueblos muy lejanos, y es una realidad que los narcotraficantes ayudan a los pueblos en mayor pobreza. Podría ser que haya un levantamiento contra el gobierno debido a que la ayuda no siempre es equitativa. Pero en conclusión, no es una forma de llamar la atención.